Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Continuamos con nuestro tema de pruebas de hipótesis. Ahora nos corresponde pruebas de hipótesis para una proporción cuando las muestras son pequeñas. Para eso recordemos primero qué era una proporción. Tenemos una población, sus elementos son individuos y una proporción es un porcentaje. El porcentaje de individuos que cumplen una cierta característica. ¿Ok? Ese porcentaje lo denotamos con P, por lo general. ¿Qué es lo que pasa? Que no conocemos toda la población, no hay forma de conocerla, entonces el valor de ese parámetro P no es posible conocerlo. Sin embargo, ya hemos visto cómo estimarlo. Incluso vimos pruebas de hipótesis con una proporción bajo ciertas características cuando la muestra es grande. Entonces, en estas pruebas de hipótesis, la hipótesis nula sería que la proporción P toma un valor nulo P sub 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que antes usábamos la normal porque el NP y el NQ ambos eran mayores o iguales que 5. Sin embargo, resulta que ahora no, que alguno de ellos no es mayor o igual a 5, ya sea que el N por P es menor a 5 o el N por Q es menor a 5. ¿Ok? Ahora vean que aquí se pone P sub 0. ¿Por qué P sub 0? Porque recuerden que uno asume la hipótesis nula tanto para calcular el valor P como para determinar regiones. Entonces, bajo H0, el P lo tomo como P0. ¿Ok? Entonces, en lugar de hablar de NP y NQ, hablamos de NP0 y NQ0. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos usar la normal? Bueno, aquí hay que recordar la definición de P techo. P techo es la proporción muestral, es la proporción para muestras de tamaño n. Esa proporción se definía como B entre n, donde B era el número de individuos de la muestra que tienen la característica. ¿Ok? Bueno, resulta que si despejamos ese B, pasamos el n a multiplicar, da que B es igual a n por P techo. Y ya habíamos hablado de que ese B sigue una distribución binomial de parámetros n y P. Siempre, independientemente si el NP es mayor o menor o igual a 5. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando el NP y el NQ son ambos mayores o iguales a 5, usamos el teorema de aproximación de la binomial por la normal y nos queda más fácil hacer los cálculos en la distribución normal que en la distribución binomial. En este caso, no vamos a poder pasarnos a la distribución normal, nos vamos a quedar entonces con la distribución binomial. ¿Ok? Entonces, en particular, si uno asume la hipótesis nula, o sea que P es igual a P0, tendría que esa variable B sigue una distribución binomial de parámetros n, P0, porque está asumiendo que P es igual al P0. ¿Ok? Y con esa distribución vamos a poder determinar si aceptamos o rechazamos H sub 0. Pero hay una observación importante aquí, no vamos a poder determinar regiones, solo vamos a poder determinar valor P. En realidad las regiones vean que es igualar una probabilidad a alfa, al nivel de significancia. Y el problema en esa igualdad es que esa probabilidad es binomial. Y una probabilidad binomial es por lo general una sumatoria, ¿verdad? De combinaciones de n tomo k, p en este caso que es p sub 0 a la k, y n menos eh, 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 q sub 0, perdón, a la n menos k. Es algo que tiene potencias, esa igualdad o esa probabilidad igual a alfa
no va a ser posible despejar lo que queramos obtener, digamos el valor crítico. Entonces, eso hace que optemos por la opción siempre el valor P cuando las muestras son pequeñas. Ok, veamos un ejemplo. Dice así: debido a la utilización de televisión por cable, los hábitos de sueño de las familias han cambiado. Se cree que menos de la décima parte de los niños se duermen antes de las 8 p.m. En una muestra de 40 niños, solo 2 de ellos se duermen antes de las 8 p.m. ¿Es aceptable la creencia? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la creencia? La creencia nos dice una afirmación. Nos dice que el porcentaje de niños que se duermen antes de las 8 p.m. es menor a la décima parte, a un décimo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la afirmación es que ese porcentaje es menor a un décimo. ¿Ok? Recuerden que a partir de la afirmación yo escribo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La afirmación no contiene el igual, por lo tanto lo ubico en la hipótesis alternativa y lo contrario en la hipótesis nula. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Recuerden que en este caso, como la afirmación está en H1, yo voy a buscar evidencia a favor de ella. Si la afirmación estuviera en H0, busco evidencia en su contra. ¿Ok? Entonces, nada más recordar que para la afirmación vamos a buscar evidencia a su favor. ¿Ok? Procedemos entonces a hacer la prueba. El valor observado, el p-techo, dice que en una muestra de 40 niños, solo 2 de ellos se duermen antes de las 8. Entonces el valor observado es 2 de 40. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esos datos y lo que procede es calcular el valor P. ¿Ok? Aquí es importante notar que el NP0 da 4, que es menor que 5, ¿verdad? El N es 40, ¿sí? El P0 a lo que está igualado, la hipótesis nula es 0.1, eso me da 4, que es menor que 5, por lo tanto la muestra es pequeña. Entonces, en el cálculo del valor P tenemos que usar la distribución binomial. Recordar que la distribución binomial es N por P techo y tiene parámetros N, P. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sería el valor P en este caso? Recuerden que el valor P es la probabilidad de que el estadístico para P techo tome el valor observado, 2 de 40, o un valor extremo en dirección a H1. Ven que en H1 es menor, entonces aquí es menor o igual, asumiendo H0. Ok, asumiendo que P es eso. Ok, siempre que escriba esta probabilidad, vamos a verificar el NP y el NQ. El N es 40, el P es, vean que es dado que P es 0.1, entonces como lo hicimos arriba, N por P sería N por P0 a 4, da menor que 5, entonces inmediatamente discrimino, no puedo usar Z, uso binomial. ¿Cómo usamos binomial? Multiplicando por N a ambos lados. Vean que si multiplico por N al P techo, queda el NP techo, que es B. Y del otro lado, si multiplico por N, que es 40, queda 2. Entonces me queda esta igualdad que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, continuando, el NP techo lo puedo cambiar por B, ¿verdad? Y vean que como B sigue una distribución binomial de parámetros NP y estoy asumiendo que P es 0.1, entonces esa probabilidad se escribe como la probabilidad de que B sea menor o igual a 2
donde ves una binomial donde el n es 40 y el p se está asumiendo como 0.1. ¿Ok? Y bueno, esa binomial menor o igual a 2 es la suma desde 0 hasta 2 de la distribución binomial, que es combinaciones de 40 tomo k, 0.1 a la k, el p, y el q 0.9 a la n menos k. ¿Okay? Hacemos ese cálculo y nos da 0.22. Es mayor a 0.1. Entonces, el valor P nos está dando mayor al 10%. Recuerden que si es mayor al 10%, hay una aceptación fuerte de H0. Y si se acepta fuertemente H0, me voy a la afirmación y veo dónde quedó. Ah, mira, cayó un H1. Estoy aceptando H0, rechazo H1 y por lo tanto rechazo la afirmación. Es decir, la creencia no se considera aceptable. ¿Por qué? Porque no encontré evidencia a favor de ella. ¿Ok? Y termina nuestro ejercicio. Detalles importantes. Aquí, en cualquiera de las dos opciones, cuando calculemos una probabilidad que tenga que ver con P techo, en esta igualdad hay un proceso de decisión. Si el n por el p que están considerando y el n por el q que están considerando, ambos son mayores o iguales a 5, me paso a z, a distribución normal estándar. Pero si uno de los dos no es mayor o igual a 5, entonces me paso a la binomial. Ok. Además, recuerden que aquí es porque es el valor P, se asume la hipótesis nula, pero digamos, si fuera el cálculo de un error tipo 2, se asume la hipótesis alternativa específica, que P tenga otro valor, y eso va a hacer que la distribución funcione diferente, el P sea diferente y puede hacer que a la hora de calcular la probabilidad de error tipo 2, para unos casos se use Z y para otros la binomial. Bueno, espero les sea de utilidad este video.